Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos esta tarde a este estudio. Dios los bendiga. Vamos a continuar el día de hoy con la enseñanza de estos temas que hemos estado viendo. Así que le voy a pedir que oremos, ¿verdad? Para darle gracias al Señor. Es una bendición estar aquí el día de hoy. Es una bendición poder estudiar la palabra del Señor con ustedes. Y le doy gracias al Señor por este privilegio y a nuestros pastores también. Así que mientras ahí se preparan, le voy a pedir que tome, ¿verdad?, su lugar ahí donde usted está. Le suba el volumen para que pueda escuchar bien y podamos aprender lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te doy gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, por mi vida, Señor. Te doy gracias, Padre, porque el día de hoy tú has mostrado una vez más, Señor, tu misericordia y tu fidelidad, tu grande amor por nosotros. Gracias, Padre, te doy, Señor, por las familias, Señor, que están, Señor, escuchando, Señor, este tema, por mis hermanos que son sacerdotes de su hogar, mis hermanas que son la ayuda idónea, que también son juntamente con sus esposos, que son, Señor, esos líderes, Padre, que están dispuestos, Señor, esta tarde en aprender más de ti, en Señor, estudiar tu palabra, Padre bendito. Te ruego, Señor, que a los que están al alcance, Señor, de mi voz en esta noche sean bendecidos a través, Señor, de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, que también está allí con nosotros, con ellos, que está aquí con nosotros, Señor, morando en nuestros corazones. Te ruego, Padre bendito, que nos abras el entendimiento, que nos des sabiduría, Padre bendito, para poder, Señor, entender tu palabra, Señor, para poder, Señor, recibir, Señor, esa bendición que tú tienes para nosotros esta noche. Padre bendito, que tu palabra, Señor, sea esa semilla plantada, Señor, en nuestros corazones, que da fruto, Señor, a su tiempo, Padre bendito. Te ruego, Padre bendito, para que tu palabra entre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras metas, Padre bendito, de todo lo que tenemos, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre. Ilumine, Padre bendito, nuestro ser, Padre bendito, para que toda tiniebla, Señor, sea echada fuera de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, Señor, de nuestros, Señor, deseos, Padre bendito, y que sea tu luz, Señor, la que brille en nosotros, que seas tú el que sea formado, Señor, en nosotros, Padre bendito, que el nuevo hombre sea formado, Señor, en nosotros, Padre bendito. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, Padre bendito. Que tu palabra, que es viva y eficaz, cumpla, Señor, su propósito en nuestras vidas, Padre eterno, para que nosotros también podamos ser, Señor, de bendición para nuestra familia, para nuestros compañeros de trabajo, para las personas que nos rodean, Señor, nuestros vecinos, los que nos conocen, Padre bendito, para aquella persona que tal vez nos encontramos, Señor, en la calle, Padre bendito, para que nosotros podamos estar llenos de tu palabra, llenos de tu Santo Espíritu, Señor, para poder dar, Padre bendito, dar de lo mucho que tú nos has dado. Gracias te damos, Señor, y pedimos tu guianza, pedimos tu enseñanza, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema que se titula Para traer espada. Propósitos de la primera venida. Y las primeras citas que vamos a estudiar son Mateo 10:34 y Juan 14:27. Mateo 10:34 dice: no penséis que vine a traer paz, sino espada. Entonces, aquí el Señor Jesucristo les está diciendo, ¿verdad? Les está dejando en claro, no piensen que vine a traer paz, sino espada.
Entonces, si nos detenemos y nos ponemos a pensar en este versículo, es un poquito así como fuerte, ¿verdad? Porque Dios es paz, ¿verdad? Dios es amor. Pero aquí Él dice, no piensen que vine a traer paz, sino espada. Entonces, vamos a pasar al siguiente versículo porque es necesario. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces aquí es donde vemos, ¿verdad? Que este versículo en Juan pareciera que es lo contrario a lo que se mencionó anteriormente en Mateo. Porque dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y en el anterior dice, no penséis que vine a traer paz, sino espada. Y en el Nuevo Testamento, la primera vez que se menciona la palabra espada es en Mateo 10:34. Entonces, como conocemos los evangelios, Mateo está primero, ¿verdad? Antes que Juan. Entonces, es allí donde se menciona y él dice, no vine a traer paz sino espada. Pero más adelante en Juan dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Pareciera que esos dos versículos se contradicen, pero en realidad no es así y por eso los vamos a explicar. Un punto es de que Jesucristo, el Señor Jesucristo, no vino a imponer la paz, ¿verdad? Porque eso era lo que pensaban los discípulos, ¿verdad? Porque ellos estaban bajo el dominio romano. Entonces ellos dijeron, ya vino nuestro Salvador, ¿verdad? Ya se cumplió la palabra, ya se cumplieron las profecías, Él es el Cristo, Él nos va a salvar de estos maltratos, de estas injusticias que recibimos del dominio romano. Entonces, por eso es que Él dice, no penséis que vine a traer paz sino espada. Entonces no era la paz que ellos pensaban que iban a recibir, ¿verdad? Que Él iba a ser el rey y que Él iba a reinar sobre Israel y que ya no iban a estar bajo el dominio romano. No era así, sino como vemos en Juan 14:27, Él dice, vino a dejarles su paz, vino a traerles su paz. Él vino a ofrecer su paz, no vino a imponerla, ¿verdad? Sino vino a ofrecerla, vino a dar. Y como dice aquí, no como la da el mundo. O sea, no como ellos pensaban, no como nosotros en veces pensamos, ¿verdad? Porque en veces pensamos que tener paz es, oh, todo está muy bien, todo fluye muy bien, no tengo ningún problema, todo está tranquilo, me va muy bien en mi hogar, me va muy bien en mi trabajo, me va muy bien en todas las áreas de mi vida. Entonces tengo paz. Pero no es así, porque entonces ahí es donde Jesucristo dice, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Anteriormente, aquí a Juan 14:27, la palabra del Señor habla de cómo si nosotros lo amamos a Él, vamos a guardar su palabra. Y cómo Él iba a ascender al Padre, pero iba a mandar al Espíritu Santo. Y por eso es que les está diciendo, ¿verdad? No, ahorita no van a tener una paz como ustedes esperan, pero yo les voy a dar mi paz. Yo les voy a dar de que ustedes tengan confianza en mí. Yo les voy a dar que ustedes puedan descansar en mí. ¿Por qué? Porque Él les menciona ahí que Él iba a mandar al Consolador. Él iba a mandar al Espíritu Santo para que los consolara, para que los guiara. Entonces, ellos no tenían que tener temor, ni nosotros tenemos que tener temor, ¿verdad? Porque Jesucristo mandó al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos consolara, para que nos guiara. Entonces, tal vez no tenemos la paz que esperamos tener, ¿verdad? En nuestra vida, pero tenemos la paz de Cristo, tenemos la fe en Él, tenemos nuestra esperanza en Él y al leer su palabra, eso nos da paz, ¿verdad? Eso nos da una paz que no podemos entender. En veces podemos estar en la peor situación o pasando un muy mal momento
Pero entonces viene la palabra del Señor a nuestra mente y eso trae paz, trae confianza, trae esperanza. Y eso es lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Entonces, no esperemos, ¿verdad? Siempre tener esa paz del mundo, porque la paz del Señor es diferente. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos a continuar al siguiente versículo para seguir explicando lo que es, ¿verdad? El que Él traía la espada o que Él trajo la espada. Un poquito más adelante, en Mateo 10, 35, 39 dice, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Entonces, como usted puede ver allí en la pantalla, yo le puse diferentes colores a ciertos versículos, porque como hoy es una noche de estudio, ¿verdad? Vamos a estudiar estos versículos. Entonces, cada color o cada grupo de versículos que está en diferente color tiene un mensaje, tiene un significado. Entonces, una forma de interpretar o de ver estos versículos es que en los primeros dos, que están de color amarillo, vemos un grupo, y lo voy a volver a leer, dice, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Entonces, este grupo representa un hogar en desacuerdo, ¿verdad? El padre en contra de su hijo, la hija en contra de su madre, la nuera en contra de su suegra. Y como vemos aquí, a mí me llamaba la atención que vemos como rangos, ¿verdad? Como autoridades. El hombre en contra de su padre, ¿verdad? Que es una autoridad más alta. La hija en contra de su madre, ¿verdad? A su autoridad. La nuera contra su suegra, porque casi como si fuera su madre, ¿verdad? Y dice, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Entonces aquí podemos ver un hogar que está en desacuerdo, que está en pleito, que está desordenado, pero ¿en qué están en desacuerdo? ¿En qué no están ordenados? En buscar a Dios, ¿verdad? No sé cuántos de nosotros podemos meditar en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia, y cuántas veces hemos salido en desacuerdo por venir a la iglesia, por venir a servir al Señor, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que hay un desacuerdo y anteriormente, voy a volver rapidito porque el primer versículo aquí, Mateo 10:34, es el anterior a estos que estamos leyendo. No penséis que vine a traer paz, sino espada. Y entonces el 35 menciona, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Hay ese desorden, hay ese pleito por buscar al Señor, por no buscarlo. Unos quieren hacer unas cosas, otros quieren hacer otras. Y eso es donde el Señor vino a traer espada, ¿verdad? Que no haya ese desacuerdo, que no haya ese pleito, que no haya ese desorden en nuestro hogar, porque el Señor quiere una familia unida, ¿verdad? El Señor quiere que tengamos paz, la paz de Él, pero no podemos tener un hogar en desacuerdo. Entonces, para quitar eso. El siguiente grupo lo podemos ver en Mateo 10:37, dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí.
Entonces aquí vemos que el hombre pone a su familia antes que a Dios. Entonces ahí también hay un desorden, ¿verdad? Que al Señor no le agrada. Cuando uno pone primero a sus padres, uno pone primero a sus hijos. Es que a mí me daba risa porque le digo, mi esposo no menciona a la esposa o no menciona al esposo. Y no creo que el Señor lo permita, pero digo, yo creo que el Señor sabe que el esposo o la esposa no la, no la ponemos antes que a Dios. Pero a los hijos muchas veces sí, ¿verdad? A los padres muchas veces sí, los ponemos antes que a Dios. Y ahí Él dice, ¿verdad? El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y si nos recordamos de otros pasajes en la Biblia, cuando un hombre, ¿verdad? Le dice a Jesucristo, déjame ir a enterrar a mi padre y te sigo. Y Él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, ahí es otro ejemplo donde usted está mostrando, y uno diría, con este entendimiento humano, con este amor humano, diría uno, ay, pero, ¿verdad? Qué mal, ¿verdad? Porque era su padre. Pero Dios nos ha llamado a que lo amemos a Él, ¿verdad? Para quitar todo lo que le quita la honra y la gloria al Señor. Y no estoy diciendo que nuestros padres no son importantes o nuestros hijos no son importantes, no, y lo vamos a ver más adelante. Pero aquí el Señor deja claro, ¿verdad? Que no se puede amar más al padre o a la madre ni a los hijos antes que a Él o más que a Él, porque ahí dice, no es digno de mí. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Orar, leer la palabra del Señor y que sea Él el que nos guíe, porque muchas veces cuando nuestros hijos están pequeños es fácil, ¿verdad? Decimos, vamos, báñense, cámbiense, vámonos a la iglesia, vámonos a la oración o vamos a hacer eso, y nuestros hijos nos siguen y van con nosotros, pero mientras van creciendo ellos van teniendo sus propias opiniones y muestran sus propios sentimientos, sus propios deseos y muchas veces su propia voluntad, ¿verdad? Entre más van creciendo. Hasta ahorita mis hijos están todavía pequeños, pero están creciendo y puedo ver, ¿verdad? En veces sus reacciones, en veces sus actitudes, sus pensamientos, ¿verdad? Y ahí es donde uno como padre tiene que pedirle al Señor sabiduría y guianza, porque nuestros hijos nos pueden hacer que, ¿verdad? Nos hagamos más para un lado que no nos queremos hacer. O nuestros padres, ¿verdad? También si ellos tienen autoridad sobre nosotros y no buscan, su prioridad no es buscar al Señor, también nos podrían, ¿verdad? Hacer que nos movamos un poquito para un lado que no nos conviene, que no queremos. Y en veces no queremos, pero como son dos personas que amamos, ¿verdad? A nuestros padres, a nuestros hijos, en veces uno dice, bueno, ¿verdad? Entonces voy a hacer lo que mis padres quieren, o en veces dice, bueno, voy a permitir esto a mis hijos para que, ¿verdad? No haya problemas, pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que aprobamos, ¿verdad? Y hasta su palabra lo dice, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado con lo que aprobamos. Y yo le digo al Señor, por favor, guíanos, guía a mi esposo, guíame a mí, guía a mis hermanos también, porque tengo hermanos aquí en la iglesia que conozco, que tienen hijos, ¿verdad? De la misma edad que mis hijos, otros que ya son más grandes. Y digo, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Ayúdanos a ser los padres que tú quieres que seamos unos padres genuinos, unos padres que te servimos en realidad, para que nuestros hijos vean eso y no haya lo que dice aquí. ¿Verdad? Que nuestro hogar no esté dividido, que nuestros hijos quieran hacer una cosa y nosotros otra, que nuestros padres quieran hacer una cosa y nosotros otra, no, sino que nosotros, ¿verdad? Amemos más a nuestros hijos o a nuestros padres y nos desviemos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque como muchas veces, ¿verdad? En predicaciones se nos ha dicho, ¿verdad? Empezamos con algo poquito a poquito y entonces es difícil, y por eso es importantísimo pedirle, ¿verdad? La guianza al Espíritu Santo, buscar la palabra del Señor.
También aquí, otra cosa que Jesucristo vino a traer espada es en el versículo 38 y 39 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Entonces aquí vemos a las personas que según ellos hallaron la vida, ¿verdad? En placeres, en riquezas, etcétera. Y se olvidaron de negarse a sí mismos y seguir a Cristo para alcanzar la meta del supremo llamamiento. Entonces, en veces buscamos dar el placer, el disfrutar, cosas materiales, cosas temporales, y nos enfocamos más en eso que en buscar a Dios. Se nos hablaba el sábado, el domingo, ¿verdad? Esfuércense, nos decía el hermano que nos estaba dando ese consejo a los de la alabanza, ¿verdad? Esfuércense. Y en veces uno dice, ay, pues sí, ¿verdad? Pero es que sí es así. Cada uno de nosotros nos conocemos, cada uno de nosotros podemos saber en qué nos podemos esforzar. Y ese esfuerzo es negarse a nosotros mismos, ¿verdad? Porque qué a gusto levantarse el domingo tarde, ¿verdad? Y no a decir, ay, pues hasta que me canse, me levanto y de ahí a ver qué hago. Pues ese es un placer temporal, ese es un placer que no estamos negándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Y yo estoy hablando a usted que se reúne en esta casa los domingos en la mañana, ¿verdad? O el sábado por la noche, aquellos que tienen su casa espiritual donde se reúnen, y yo creo que me entienden, me da ese sentimiento que en veces uno dice, ay, ¿verdad? Acabo de salir del trabajo, estoy cansado, pero cuando uno viene aquí a la iglesia, me recuerdo cuando teníamos servicios entre semana, y como usted lo estará ahorita, ¿verdad? Este es un servicio también, estamos en un estudio y era pesado, pero cuando uno viene aquí y alabas y adoras al Señor, entras a su presencia, ese cansancio corporal se va. Dios renueva nuestras fuerzas y es muy hermoso, ¿verdad? Es muy hermoso ver el poder de Dios, la gloria de Dios, porque dice su palabra que cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte, Él se perfecciona en nosotros y eso es lo que queremos. Entonces, a eso es algo que también vino el Señor, ¿verdad? A traer espada, a hacer esa división de que no busquemos hallar nuestra vida, no busquemos los placeres de esta vida, no busquemos las riquezas de esta vida, porque eso se va a quedar aquí, se va a quedar en esta vida. Y nosotros no somos de esta vida, estamos aquí de pasada, ¿verdad? Por un tiempo, pero nuestra vida está en la eternidad junto a Jesucristo, que eso es lo que queremos, lo que anhelamos. Entonces, para eso Él vino a traer espada, para que no haya estas cosas ni en nuestra familia, ni en nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a continuar. Entonces dice aquí, Dios sí quiere que amemos. Y él, como le decía, ¿verdad? Que lo iba a explicar un poquito más, ¿verdad? Dios sí quiere que amemos a nuestros padres, a nuestros hijos, pero todo bajo el principio eterno establecido por Dios. Entonces, vamos a leer Marcos 12, 29 al 31, dice, Jesús respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, Dios quiere que lo amemos a Él primero, ¿verdad? Y cuando uno ya ha aceptado al Señor, cuando tú ya has visto el amor tan grande de Dios para tu vida, uno también quiere eso, ¿verdad? Uno quiere amar a Dios. Y en nuestro primer amor es así, es ferviente, es grande y no pensamos en otra cosa más que en el Señor, en cómo compartir su palabra, en cómo agradarlo a Él, cómo servir.
Pero a través de los años puede haber que venga, ¿verdad? Un enfriamiento que pueda ser causado por varias razones, pero entonces es donde ahí entonces empezamos, ¿verdad? A amar más, algo más, nuestra familia, nuestros propios deseos, ¿verdad? De esta vida, como lo decía los otros versículos. Entonces, no puede hacer eso. Dios quiere que amemos a nuestra familia, a nuestros padres, pero primero a Él y después a los demás. Aún a nuestros prójimos, aún a nuestros enemigos, el Señor nos manda a amarlos, ¿verdad? A perdonarlos y amarlos. Entonces no es que Dios no quiera que amemos a los demás, sino que Él quiere que lo amemos a Él primero. Y si usted se recuerda, tenemos un ejemplo muy vivo, un ejemplo muy grande, fuerte, que es el ejemplo de Abraham y su hijo, ¿verdad? Isaac, que Dios le pidió, ¿verdad? Que probó su fe y le pidió que entregara en sacrificio a su hijo. Y lo que me llama la atención es de que sabemos que Abraham obedeció al Señor. Am, Salió de su casa, iba con sus siervos, con su hijo, llevaban la leña, llevaba el fuego. Y aún su hijo le pregunta, y eso es lo que me llama la atención, que su hijo le pregunta, ¿y dónde está la ofrenda, verdad? Y él le dice, no te preocupes, Dios va a proveer. Y dice la palabra del Señor que Abraham, ¿verdad?, lo acuesta sobre el altar. Y yo digo, pero no se ve que el hijo haya dicho nada. No se ve que el hijo haya discutido con su padre o que Abraham haya forzado con él. Y me venía a mi corazón es por el ejemplo, ¿verdad? Por el testimonio de Abraham, que su hijo podía ver en él, que él realmente era un siervo de Dios, que él realmente amaba a Dios y ponía a Dios sobre todas las cosas. Y yo le decía, Señor, ayúdame y ayuda a mis hermanos, ¿verdad? Ayúdanos a que seamos así, que nuestros hijos digan, mi mamá, mi papá aman a Dios. Mi mamá y mi papá no van a aceptar esto porque ellos aman a Dios, porque ellos aman la verdad, porque ellos aman la justicia, porque ellos no son una manera en casa y por fuera son otra, porque ellos son con otras personas de una manera y con nosotros son de otra. Entonces, eso me ponía el Señor en mi corazón que, o sea, tal vez, ¿verdad? No, por eso no se ve que Isaac discutió con su padre o le dijo, no, lo que vas a hacer está mal o algo. No sé, eso es lo que me venía a mi corazón, que él conocía a su papá y él conocía que su papá amaba a Dios. Y dice aquí, ¿por qué dice aquí? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con todo nuestro ser. Y el Señor, si nos lo pide, es porque lo podemos hacer, ¿verdad? Porque así lo dice su palabra, que Él no nos va a pedir algo que no podamos hacer. Entonces, si hay una área de estas que nos cuesta, pues pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Para eso Él dijo, yo les voy a mandar al Consolador, yo les voy a mandar al Espíritu Santo que los ayude. Y su palabra dice, ¿verdad?, que si pedimos, vamos a recibir, que Dios nos ayude a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, ahí van incluidos, ¿verdad? En el corazón, en la mente, pensamientos, deseos, anhelos que sean para Dios. Tengo aquí en mis apuntes, ¿verdad?, que también Dios, cuando le pide eso a Abraham y Abraham obedece, entonces la obediencia y el respeto tienen que ver con el amor a Dios. Entonces, la palabra también dice eso, ahorita me estoy recordando y creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Que si amamos a Dios, lo vamos a obedecer. Entonces ahí mostramos nuestro amor al Señor y que el Señor nos guíe, ¿verdad? A seguir, el Espíritu Santo nos guía a seguir pidiendo que amemos al Señor de tal manera
ayer hoy en la mañana, anoche soñé que estaba hablando de la palabra con alguien y cuando me desperté me puse muy contenta porque pues qué bonito, ¿verdad? Que pueda soñar así y ya tenía tiempo que no soñaba algo así. Entonces me puse muy contenta y digo, Señor, yo quiero así, yo quiero volver a soñar que estoy hablando de tu palabra, que estoy orando tal vez, que estoy hablando contigo. Yo quiero que eso esté en mí. Yo quiero, ¿verdad? Como dice su palabra, que medite en su palabra de día y de noche. Entonces, aún en nuestros pensamientos, ¿verdad? En nuestros sueños, perdón, que esté el Señor ahí, que esté su palabra, que Él obre en nuestro ser. Entonces ya vimos amar al Señor primero y después a los demás. Ese es el orden establecido por el Señor. Vamos a continuar y dice las imperfecciones del corazón. Entonces, para eso trajo el Señor Jesucristo la espada. Ese es el propósito específico de traer la espada en la primera venida del Señor. Y como usted sabe, la espada no es una espada física, ¿verdad? No vamos a andar, ¿verdad? Peleando con nadie en la espada física, sino que la espada es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que nos va a obrar en nosotros. Pero antes de seguir hablando, quiero leerles el versículo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿verdad? No es una espada física, sino es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que tomar la espada del Señor en nuestra mano. Pero ahora, al decir eso, quiero decir de tenerla en nuestro corazón, de tenerla en nuestra mente, ¿verdad? Porque dice que va a entrar y dice es más cortante que una espada de dos filos. O sea que es eficaz, que es buena, que es genuina, que es verdadera, que va a funcionar, ¿verdad? Que va a hacer su trabajo, va a penetrar, dice, hasta la división del alma y del espíritu. Entonces, como sabemos, el alma es donde están, ¿verdad? Todos nuestros deseos, nuestros anhelos, las cosas que necesitamos que se aparten del mundo, ¿verdad? Dice, y del espíritu, el espíritu es lo de Dios. Dice, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos. Entonces, la palabra del Señor nos va a mostrar, dice, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cosas que no se ven, nadie las ve. En veces tal vez ni siquiera nosotros nos damos cuenta que hay cosas en nuestros pensamientos y en nuestras intenciones del corazón que no agradan a Dios hasta que salen a flote, ¿verdad? Hasta que se dejan ver, pero nosotros las vemos. En veces no los demás, sino el Señor nos deja ver. ¿Y cómo es que nos va a dejar ver esas cosas? Pues a través de su palabra, a través de leer su palabra. La palabra del Señor nos va a mostrar si decimos que amamos a Dios y así es, o si solo lo decimos, pero en realidad no lo hacemos con todo nuestro corazón. Y eso nos va a ayudar para evitar las consecuencias que ya leímos en Mateo 10:35, ¿verdad? De que vamos a tener un hogar desordenado, que nuestros hijos van a estar en contra de nosotros, que nuestros suegros van a estar en contra de nosotros, ¿verdad? Que vamos a poner a nuestros hijos primero en vez de a Dios, que vamos a buscar nuestros propios beneficios, nuestro propio deleite en vez de a Dios. Entonces, para evitar eso, necesitamos leer la palabra de Dios. Y gloria a Dios que la leemos aquí, ¿verdad? Y venimos sábado y domingo, martes y viernes
nos conectamos para escuchar la palabra del Señor y es hermoso, ¿verdad? Porque estamos estudiando, estamos conociendo. El Señor nos habla por su palabra, pero también nosotros individualmente, ¿verdad? O con nuestros hijos, necesitamos estudiar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nos muestre qué hay en nuestro corazón. Si lo que hay en nuestro corazón le agrada a Dios o no. Y entonces ahí vamos a decir, sí, es cierto, ¿verdad? Y yo me imagino que a usted le ha sucedido, ¿verdad? En veces estamos leyendo la palabra del Señor y nuestro corazón se quebranta y se nos salen nuestras lágrimas y decimos, Señor, perdóname porque yo no estoy haciendo esto, perdóname porque yo no te estoy obedeciendo, perdóname porque aún dentro de mí hay cosas que son desagradables delante de ti, por favor, límpiame, purifícame. Pero ese redargüimiento y esa claridad, esa luz viene a través de estudiar su palabra, de leer su palabra. Si no, no vamos a va a haber tinieblas en nuestro ser. No vamos a ser iluminados por la palabra del Señor para que podamos darnos cuenta, ¿verdad? Y va a haber tinieblas, vamos a pensar con nuestro razonamiento que estamos bien, pero en realidad no estamos. Por eso es importante que más, ¿verdad? En nuestra casa también lo hagamos, no solo cuando venimos aquí a la iglesia. Vamos a continuar. Entonces, viene para quitar las imperfecciones del corazón. La siguiente cita es Josué 6:21. Dice, y mataron a espada a todos en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ganado, rebaños y burros. Entonces, a todos, mataron a espada a todos, hombres, mujeres, niños, todos los animales, como lo menciona aquí, y como si nos detenemos un ratito, es Josué, es el libro de Josué. Entonces vamos a hacer memoria, ¿verdad? ¿Qué sucedió con Josué? Entonces, si nos recordamos, ¿verdad? Él fue el líder después de Moisés, cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán. ¿Y qué les toca hacer ellos? Les toca conquistar, ¿verdad? Les toca conquistar a los pueblos que estaban del otro lado del Jordán. Entonces, esos pueblos no eran pueblos de Dios y tenían costumbres desagradables delante del Señor, ¿verdad? Hacían cosas. Entonces, ellos tenían que matar a esto para que no hubiera algo con lo que ellos se fueran a contaminar. Entonces parece algo drástico, ¿verdad? Yo me recuerdo que estábamos viendo una serie de estos del Antiguo Testamento y mucha batalla y mucha lucha y mucha muerte. Pero es que así tenía que ser, porque si no, ellos iban a contaminar con lo que los otros pueblos hacían. Entonces, como usted sabe, nosotros estamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, por eso es importante que tengamos la palabra del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón para cortar, para destirpar, ¿verdad? Toda cosa que quiera infiltrarse a nuestra alma y a nuestro espíritu. A veces cosas que parecieran que son buenas, pero no lo son. Entonces tenemos que, por eso es tan importante pedir la guianza al Espíritu Santo y la palabra del Señor, porque ella es la que nos va a mostrar individualmente cada uno de nuestras áreas, ¿verdad? Y qué es lo que estamos viviendo y porque yo no sé qué es lo que vive usted, con quién se junta, con quién trabaja, con quién va a la escuela, ¿verdad? Pero usted sí, y el Señor también. Entonces, si usted tiene la palabra del Señor, usted va a usar la palabra del Señor para cortar, ¿verdad? Todo lo que a Dios no le agrade. Y en veces incluye, ¿verdad? Cortar con quién nos juntamos, con quién hablamos. En veces incluye tal vez lo que vemos, ¿verdad? De nuestro celular, lo que vemos en la televisión,
porque si no nos beneficia, si no es agradable delante del Señor, no, hay que cortarlo. Decir, no, no, en veces nuestros hijos, ¿verdad? Yo creo que eso no, y ellos dicen, pero ¿por qué? Y uno puede ver, ¿verdad? Gracias al Señor, uno puede ver cosas que ellos no ven. Entonces ahí, no, eso no, porque no, ahí tiene cosas, tiene escenas, tiene vocabulario que a Dios no le agrada, ¿verdad? Entonces, no. Y así nosotros también, ¿verdad? ¿Vemos algo? No, eso no le agrada al Señor. ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a contaminar? ¿Para qué vamos a tener algo en nuestro corazón que después nos va a estorbar? Y usted sabe cómo es el enemigo, ¿verdad? De que después acusa, ¿verdad? Acusa y pues uno se siente, ¿verdad? Sucio, uno se siente mal. La palabra dice que tenemos abogado, ¿verdad? Y que Dios es fiel y verdadero para perdonar todo pecado que nosotros confesemos. Pero también, ¿verdad? El Señor nos llama a apartarnos del pecado, ¿verdad? A huir, ¿verdad? A huir del pecado, de todas las cosas que no agradan al Señor. Entonces, ahora la conquista no es exterior, la conquista sí no es exterior, no es en lo físico, sino es una batalla en lo espiritual, en nuestro interior. Y nosotros tenemos que ayudar, ¿verdad? A los más pequeños, en este caso a nuestros hijos, ¿verdad? Que ellos todavía son pequeños en el Señor también, que están conociendo al Señor, ayudarlos a pelear esas batallas con el Señor, a orar con ellos, a leer la palabra con ellos, explicársela, ¿verdad? Porque ellos la pueden leer, pero tal vez no entiendan. Entonces, si uno les ayuda poquito explicando con uno que tiene un poquito más de conocimiento y pidiéndole la guianza al Espíritu Santo, explicarles a ellos. ¿Para qué? Para que podamos pelear esa batalla espiritual y que un día ellos puedan hacerlo por sí mismos. Porque nosotros aquí venimos, ¿verdad?, a recibir, el pastor nos da la palabra del Señor, recibimos, aprendemos. Ahorita estamos estudiando la palabra del Señor, estamos recordándonos, estamos aprendiendo cosas tal vez nuevas, primeramente el Señor, y así también lo tenemos que hacer con nuestros hijos, que ellos también aprendan. Porque así como nosotros nos toca pelear nuestras batallas, a ellos también. Y van creciendo y necesitamos enseñarles, ¿verdad?, que las batallas hay espirituales. A mí me llamaba mucho la atención. Hace 2 semanas en mi trabajo me invitaron a una junta y pues acepté, ¿verdad?, porque era mi trabajo, pero solo el título de la junta tenía las siglas de SEL. Entonces, usualmente la EL es sobre alumnos que están aprendiendo inglés, ¿verdad? English learners. Y yo dije, bueno, pues como fui a una conferencia sobre eso, dije, pues de plano van a querer que comparta o algo así. Y otra compañera y yo estamos en la junta y la junta trata sobre social emotional learning. Entonces, el aprendizaje social emocional. Entonces, ahora están viendo la manera de cómo enseñarle a los padres para que ellos puedan enseñarle a sus hijos cómo trabajar con sus emociones, cómo relacionarse con los demás. Y yo me quedé, wow, dije, qué bueno, ¿verdad? O sea, qué bueno que quieran capacitar a los padres para que puedan ayudar a sus hijos. Eso es excelente, pero, o sea, el tema, ¿verdad? El tema porque los jóvenes, lo que acaba de suceder aquí, ¿verdad? O sea, es algo que tuvo que, muchas razones, ¿verdad? Pero, o sea, uno como padre tiene la responsabilidad de enseñarle a sus hijos. Y en veces pensamos que muchas cosas ya las deberían de saber. Pero no, nuestros hijos están aprendiendo y en veces porque a nosotros tampoco no nos las enseñaron, no quiere decir que nosotros no se las podamos enseñar a nuestros hijos. Por eso tan importante la enseñanza y no me canso de decir, ¿verdad? La palabra del Señor, de que la estudiemos y que la estudiemos con ellos porque ellos necesitan enseñanza. Ellos no lo van a aprender solos.
Nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Y la palabra del Señor nos enseña, usted sabe, para todo, ¿verdad? Para todo, para controlar nuestras emociones, nuestros deseos, tener, ¿verdad? Tomar autoridad. Entonces, esas cosas nosotros se las tenemos que transmitir a nuestros hijos y la palabra del Señor lo dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Enseñarás a tus hijos en el camino todo lo que se te ha enseñado a ti. Entonces, necesitamos enseñarle a nuestros hijos, nosotros aprender para poderle enseñar a ellos y a los que nos rodean también, y a aquellos que no tienen a Cristo, que nos rodean, ¿verdad? Tal vez son nuestros padres, tal vez son nuestros hermanos. Yo hablaba con mi hermana recientemente y yo le decía, mira, yo te tengo que decir estas cosas que la palabra del Señor dice. Y ya, ¿verdad? O sea, mi intención no es, yo no tengo ninguna intención mala, sino buena para ti, ¿verdad? Para edificarte, para ayudarte a través de la palabra del Señor. Entonces, muy importante, dice, mataron a espada a todos en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ganado, rebaños y burros. Estamos viviendo tiempos finales y necesitamos no llevarnos por nuestras emociones, ¿verdad? Sino por lo que la palabra del Señor dice. Vamos a continuar. Dice Efesios 6:17, utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Entonces aquí una vez más, ¿verdad? Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesitamos tomarla, necesitamos ponerla por obra, pero necesitamos primero ser llenos, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu, ser llenos de la palabra del Señor para poder tomarla y usarla como el Señor quiere que la usemos. La palabra de Dios, siempre que la leemos, hay una revelación nueva a nuestra vida. El Señor nos muestra algo nuevo y también nos recuerda, ¿verdad?, de lo que hemos vivido y cómo esos versículos, cómo esa palabra se ha hecho realidad en nuestra vida. Por eso aquí vemos en el Nuevo Testamento, Efesios 6:17, otra vez diciendo, utilicen la salvación como casco protector, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesitamos, como le decía, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos finales y creo que esto se va a ir agrandando, lo espiritual, ¿verdad? Los ataques espirituales a nuestra mente, a nuestro corazón, cosas que nos atraen, van a seguir viniendo, porque eso es el propósito, ¿verdad?, del enemigo, apartarnos del Señor. Y empieza con un sentimiento, con un deseo, con un pensamiento. Pero nosotros tenemos que, ¿verdad?, usar la palabra del Señor para podernos defender, para poder pelear la buena batalla y salir victoriosos como el Señor quiere. Y el Señor nos da la habilidad, nos da la fuerza. Yo decía, como el otro tema que me tocó dar, y ahora que me tocó y he vivido cosas, ¿verdad?, sobre este tema, pero digo, no va a entrar temor a mi corazón, sino que el Señor me está permitiendo, ¿verdad?, vivir esto para que yo pueda hablar su palabra, para que yo pueda realmente decir, si así es, ¿verdad? La palabra del Señor es viva y eficaz. La palabra del Señor tiene poder. Solo tenemos que estar en esa constantemente buscando, ¿verdad?, la palabra del Señor, leyéndola, y el Señor va a traer revelación y nos va a dar el poder para vencer, ¿verdad?, todo lo que tengamos que vencer. Vamos a continuar. Entonces vimos lo que es amar a Dios, ¿verdad? Amar a Dios es amarlo a Él. Y Él también quiere que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. El amar a Dios es obedecerlo. Amar a Dios es quitar, ¿verdad?, destirpar todo lo que a Él no le agrada de nuestra vida.
Ahora vamos a ver lo que no es amar a Dios, porque en veces puede ser que nos confundimos, ¿verdad? Y nos podemos ir hasta el otro lado del, ¿cómo se dice? Del péndulo, ¿verdad? Entonces, amar a Dios no es dejar desatendida a nuestra familia. Amar a Dios no es ofrendar todo lo que tenemos, tanto bienes como tiempo, a Dios para no dar lo justo a nuestra familia. Y en Marcos 17:11 dice, pero ustedes enseñan que alguien puede decirle al papá o a la mamá, tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar como corbán. O sea, que significa mi ofrenda a Dios. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo les está diciendo, ¿verdad?, que ellos les enseñan, no, dile a tu papá, dile a tu mamá que pues sí tienes, pero lo sientes porque eso es para Dios y no puedes compartirlo con ellos. Hay veces que escuchamos, ¿verdad?, que dicen, no, pues uno podría decirle a sus hijos, por ejemplo, si el hijo dice, papi, quiero jugar contigo, mami, quiero jugar contigo, y uno le dice, no puedo porque voy a orar. Bueno, ¿no había otro tiempo para que oráramos y para que podamos un ratito jugar con nuestros hijos o estar con ellos? Sí lo hay, ¿verdad? Sí lo podemos hacer. Podemos darle el tiempo al Señor y también podemos dedicarle a nuestra familia. No podemos decir, ay, no, yo voy a la iglesia o yo tengo que orar y estudiar de lunes a domingo y yo no tengo tiempo. Ustedes ahí vean cómo le hacen, ustedes vayan, ustedes hagan. Tampoco no podemos hacer eso, ¿verdad? Porque eso no es amar a Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a provocar que nuestros hijos, que nuestra familia rechace al Señor, ¿verdad? Todas las cosas que son del Señor. Va a decir, no porque tú solo te la quieres pasar allá, no porque tú solo te la pasas en, qué bueno, ¿verdad? Que fuera así, pero todo tiene su tiempo, sí puede ser así, ¿verdad? Nosotros podemos orar todos los días en nuestra casa, podemos venir a los servicios presenciales son sábado y domingo y son 2 horas solamente. Entonces tenemos tiempo en la mañana para dedicarle a nuestra familia. Podemos salir, ¿verdad? Desayunar con ellos, almorzar con ellos, jugar con ellos un rato en el parque y luego, ¿verdad?, venir al templo. Y eso es bueno y nuestros hijos van a ver, ¿verdad? Nuestros hijos van a ver que ponemos a Dios primero, que amamos a Dios, pero que también los amamos a ellos y que también tenemos tiempo para dedicarle a ellos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en de que nuestros hijos, de no hacer esto, ¿verdad?, de dejar desatendida a nuestra familia, o de no, como dice aquí, no compartir lo que el Señor nos ha dado en nuestros bienes con ellos también. Porque la semana pasada, cuando fuimos al retiro, se nos hablaba de eso, ¿verdad? Del orden, de tener orden y aún en nuestras finanzas. Y eso es importantísimo, ¿verdad? Tener orden en nuestras finanzas también. Entonces, uno ya sabe, se le ha enseñado, ¿verdad?, nuestro diezmo, ¿verdad? Eso es del Señor. Entonces, eso debería ser lo primero que uno aparta cuando uno recibe su salario, ¿verdad? El diezmo del Señor. Nuestra ofrenda, lo que vamos a... Lo de la ofrenda yo así me siento como porque, ¿verdad?, cuando vimos a la iglesia se da ofrenda, pero si usted dice, bueno, esto es lo que recibí, lo voy a dar de una vez, ¿verdad?, pues yo pienso que también se permite dar así o irlo dando, ¿verdad?, a través del mes. Y de ahí, ¿verdad?, los gastos de su casa, ¿verdad?, todo lo esencial. Y también, ¿verdad?, podemos honrar a nuestros padres, dándoles a ellos, ¿verdad?, un poco también, ¿verdad?, de que nosotros recibimos. Entonces, como dice ahí, Jesucristo les dijo, ustedes enseñan que se le puede decir al papá y a la mamá, tengo algo que te podría ayudar, pero lo voy a entregar como ofrenda. Entonces,
yo ahí miro ese versículo como una excusa, ¿verdad? Am, y tal vez el pueblo de Israel lo seguía por obediencia, porque eran sus líderes espirituales los que enseñaban eso. Am, pero, y ellos, pues obviamente, ¿verdad? Había un beneficio para ellos, pero nosotros, si nosotros hoy en día hacemos eso, pienso que entonces ahí hay un problema en nuestro corazón, ¿verdad? Que tenemos que entregárselo al Señor, que no seamos así, que honremos a nuestros padres, porque pues ellos estuvieron ahí para nosotros y ahora nos toca a nosotros estar ahí para ellos. Entonces, si manejamos bien nuestro dinero, para todo nos va a alcanzar. Am, Porque no importa lo que uno gane, si uno gana poco o uno gana mucho, am, uno siempre va a querer más y los gastos siempre va a haber. Entonces, el ser ordenados con nuestras finanzas, honrando a Dios, como dice ahí, ¿verdad? Amando a Dios primero y de ahí a nuestra familia, Dios nos va a suplir toda necesidad y aún hasta nuestros deseos, el Señor nos permite muchas veces cumplirlos. Entonces no debería de haber ningún obstáculo o ninguna excusa para poder ayudar a nuestra familia en el área monetaria, ¿verdad? O cualquier otra cosa material que ellos necesiten. Vamos a continuar. Y dice, amar a Dios y ponerlo en primer lugar en nuestro corazón. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice, hermanos, tengo algo más que decirles. Ya les enseñamos a vivir de la forma que a Dios le agrada y ustedes están viviendo de esa manera. Ahora los animamos y les pedimos en el nombre del Señor Jesús que se esfuercen más. Entonces, aquí, ¿verdad? Les está diciendo el apóstol que ya les enseñaron, por eso es que yo les decía, ¿verdad? Tan importante que nosotros seamos instruidos en la palabra del Señor. Por eso, gloria a Dios, ¿verdad? Que estamos estudiando la palabra del Señor en estos días que nos reunimos virtualmente para estudiar la palabra del Señor, porque estamos aprendiendo. Estamos recordándonos de lo que ya hemos visto, estamos recibiendo nuevo rema, ¿verdad? Entonces dice, ya les enseñamos a vivir de la forma que a Dios le agrada. Entonces necesitamos ser enseñados. Y nosotros como adultos, como padres, vamos a enseñarles a nuestros hijos. Dice, y ustedes están viviendo de esa manera. Qué bonito, ¿verdad? Que así también el Espíritu Santo y otras personas digan, ¿verdad? Ustedes están viviendo conforme a lo que se les enseñó. Ustedes están dando testimonio de lo que han recibido. Que eso hagamos nosotros también. Y al final les dice, pero ahora los animamos y les pedimos en el nombre del Señor Jesús que se esfuercen más. Entonces, necesitamos, ¿verdad?, esforzarnos y cada uno conoce, ¿verdad?, en qué área necesita esforzarse. Dice, sigamos adelante aprendiendo más para que no nos quedemos estancados, ¿verdad? Porque yo no sé cuántos años usted tenga de cristiano o de cristiana, sé cuántos tengo yo, ¿verdad? Pero no me puedo quedar con lo que recibí hace años. No me puedo quedar con lo que tengo en mi mente, mi corazón. Tengo que seguir leyendo con mis niños la palabra del Señor. Leímos un versículo y era la versión que leemos es en inglés y me gusta mucho porque se llama International Children's Bible y el lenguaje es sencillo para ellos. Y me gusta mucho porque en veces la traducción da diferente a las de español, ¿verdad? Entonces, yo no sé si lo diga así, no lo busqué, pero creo que era Hechos, leímos en Hechos, sí, creo que era Hechos, en el último capítulo de Hechos, decía que si todo lo que el Señor Jesucristo
hizo mientras Él estuvo aquí en la tierra, si hubiera escrito en libros, dice que los libros no cupieran en la tierra. Entonces eso yo me quedé, wow, ¿verdad? Como yo nunca había leído eso, o no sé si en las traducciones en español, en las versiones en español diga de diferente manera y nunca lo había visto, pero yo me quedé, wow, y fue algo que se me quedó y dije, qué hermoso, porque si lo que hemos leído es maravilloso, imagínense las cosas que hizo que no hemos leído. ¿Qué más hizo el Señor que no hemos leído nosotros? Porque dice que sería imposible, la tierra estaría llena de libros de lo que hizo el Señor Jesucristo. Ah, entonces, wow, ¿verdad? Y así es la palabra del Señor. No podemos quedarnos con lo que ya sabemos, con lo que ya aprendimos, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. Entonces, cada vez que nosotros la leamos, cada vez que nosotros la estudiamos, algo nuevo vamos a aprender, algo nuevo el Señor nos va a mostrar. Y las situaciones que vivimos no son las mismas que vivimos hace 5 años, que vivimos hace 10 años, ¿verdad? Entonces estamos viviendo situaciones nuevas también, que necesitamos la palabra de Dios, necesitamos el alimento. Y en otros estudios hemos aprendido que la palabra es agua viva, que la palabra es alimento, que la palabra es medicina para nuestro espíritu, nuestra alma, que es como un martillo, que es como nieve. Entonces imagínense, o sea, todo lo que vamos a obtener al estudiar la palabra, ¿verdad? Entonces por eso dice, la palabra es más cortante que espada de doble filo, es eficaz. Entonces no hay, no sé cómo decirlo, o sea, que no hay nada mejor. O sea, es maravillosa la palabra del Señor. Pero en veces cuando, ¿verdad?, están esas cosas de nuestra alma, nuestro espíritu, de que buscamos los placeres del mundo, que buscamos el descansar, el dormir, el ver, ¿verdad?, una serie, cosas de este mundo, a ir a pescar, no sé, lo que le llame la atención a usted, cosas terrenales nos quitan, ¿verdad?, de esa dimensión, de ese, ¿cómo lo puedo decir? De ese mundo espiritual maravilloso que está en la palabra del Señor. Entonces, yo le invito, ¿verdad? Así como nos invita esta palabra el Señor, que nos esforcemos más, que busquemos la enseñanza a través de la palabra del Señor y nos esforcemos. Nos esforcemos cuando pensemos que somos débiles y no podemos, esforcémonos y el Señor va a obrar en nuestras vidas. Amén. Así que le voy a pedir que me acompañe a orar. Sí, esta era mi última diapositiva. Vamos a orar para quedar despedidos y continuaremos en el siguiente estudio en unos días. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos, Señor, acercándonos a ti con la ayuda de tu Santo Espíritu, dándote gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado, Señor, el tesoro más grande, Señor, que podemos obtener en esta vida, Padre bendito, que es lo que nos une a ti, que es lo que nos muestra lo que tú quieres para nosotros, Padre amado, que es la forma, Señor, de que tú quieres que nosotros vivamos, lo que nos trae paz, Señor, lo que arranca de nuestro corazón que a ti no te agrada, Padre bendito. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por el estudio de la palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el que hace la obra, revelándonos, recordándonos, consolándonos a través de tu palabra, Padre bendito. Te agradecemos de todo corazón, Señor, y te suplicamos, Padre bendito, que en lo que nos quedamos cortos el día de hoy, Señor, tú lo expandas, Padre bendito, en nuestra mente, en nuestro corazón, que venga a nosotros el deseo, el anhelo de continuar, Señor, leyendo tu palabra, Señor, estudiándola, Señor, meditando en ella, Padre bendito.
y enseñándosela, Señor, también a aquellos que nos rodean, Señor, especialmente nuestros hijos, Padre, nuestros hermanos, nuestros padres, Señor, que podamos nosotros, Padre bendito, compartir, Señor, tu hermosa y bella palabra, Señor, con ellos, para que ellos también y nosotros podamos, Señor, pelear la buena batalla tomando la palabra que es tu espada, Señor, en lo espiritual. Guíanos, Padre bendito, que lo que hemos escuchado el día de hoy se quede grabado en las tablas de nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y que entre hasta lo más profundo, Señor, de nuestro corazón y, Señor, traiga esa paz que tú das a nuestro ser y que tu luz brille, Señor, en nosotros, para que los demás puedan verte a ti, Señor, en nosotros. Gracias te doy, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y pido todas estas cosas junto con mis hermanos, Señor, creyendo que así va a ser, porque ese es tu propósito, Padre bendito, en nuestra vida. Gracias, a ti sea la gloria, la honra, hoy y para siempre, Padre eterno. También te ruego, Padre, por aquellos que van a dar su diezmo, su ofrenda el día de hoy, que tú los bendigas, Padre bendito, que bendigas esa ofrenda, esos diezmos, Señor, que sirvan, Señor, para que tu casa, Señor, este lugar siga abierto, Padre bendito, para que podamos seguir reuniéndonos para alabar y bendecir tu nombre y recibir, Señor, el consejo de tu palabra. Bendice los hogares, Señor, que están conectados, Señor, para recibir, Señor, tu palabra. Multiplícale, Señor, y llena toda necesidad de su espíritu, de su alma y de su cuerpo. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, que pasen feliz tarde.